¿De quién hablamos? De Adrián Chávez, que nos ofrece, nos acaban de entregar este libro, que ya lo leímos completito, que se llama Manual del Español Incorrecto, contra el espejismo del buen español. Adrián, muchas gracias por hacer contacto con nosotros a través de esta vía. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Oye, qué difícil, bueno, no será la pregunta, qué difícil, pero será complicado mantener las raíces de una lengua, no solamente el español, de cualquier otro idioma, Adrián. Eh, yo creo que no, pero quizá la pregunta es, ¿qué tan importante es mantener las raíces de una lengua? Creo que la lengua se va a modificar a partir de sus raíces invariablemente, ¿no? Y quizá lo importante es, pues, que siga viva y que se siga modificando de tal manera que sea útil y que sea lo que diversas generaciones de hablantes quieren que sea, pero más bien yo cuestionaría la necesidad de mantener las raíces o de quién decide cuáles son esas raíces que hay que mantener. Y es que yo me imagino, no sé, hablando un español del siglo XIV o del siglo XV, no, se podría, hipotéticamente, se podría hacer Adrián Chávez. No, mira, la única manera de mantener una lengua inmaculada y sin que se modifique, probablemente sería poco ética, ¿no? Cualquier intento no dictatorial, digamos, de regulación de la lengua está condenado a fracasar porque la lengua se va a modificar sí o sí. Y en ese sentido, pues precisamente no vale la pena como ejercer, bueno, no solo no vale la pena, sino no está bien, ¿no? Pero no valdría la pena incluso si lo estuviera tratar de ejercer algún tipo de control sobre los hablantes para que no se modifique la lengua, porque pues la lengua se va a modificar según las necesidades de los hablantes. Tú nos ofreces este libro que se llama Manual del Español Incorrecto contra el espejismo del buen español. Pones varios ejemplos de ese español incorrecto. Yo te voy a poner el primero. Hablas de la famosísima frase o del famosísimo verbo, escuche bien, ¿eh? Aiga. ¿Qué onda con el aiga? Pues mira, o sea, lo que sugiere la evidencia es que es una conjugación minoritaria del verbo haber, que tiene un largo extracto en la historia del español y que en la modernidad pues se acomodó en ciertos contextos sociales, por ejemplo, o geográficos, por ejemplo, ciertos contextos rurales y también en la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México al menos el último estudio que se hizo con hablantes de México, de la Ciudad de México y de Nuevo León, un 30% de la muestra de la población conjugaba bueno, de la muestra del estudio conjugaba de esa forma, lo que quiere decir que pues es una variante de la conjugación, pero pues es una variante que no goza de mucho prestigio lingüístico. Y cuando hablo de prestigio lingüístico estoy hablando en realidad de prestigio social, pero eso no tiene nada que ver con la lingüística. Entonces sería como en este manual que tú nos ofreces, hablo con Adrián Chávez, autor de este libro, Manual del Español, que si lo comprendemos un grupo amplio de personas, ¿ya se vale, Adrián? ¿O qué onda? Pues yo te respondería más bien con una pregunta como ¿por qué no se valdría o qué significaría que no se vale? ¿No? Porque esa es la cosa, o sea, cuando me preguntan si se vale, pues de que se vale cualquier cosa, pero ¿qué implicaría que no se vale? ¿Cuál sería entonces, tú que aquí lo citas varias veces, y me gustaría que lo citaras como lo citas en el libro, a la academia? ¿Cuál sería entonces la labor de una academia de la lengua que se encarga de, pues, tener las reglas mínimas, me imagino, para conservar nuestro idioma, en este caso, el español, Adrián? Pues mira, el español tiene 24 academias, ¿no? Una de ellas es la española, pero tiene muchas otras academias que hacen mucho mejor el trabajo de observar la lengua, difundir lo que ocurre en la lengua y tratar de no necesariamente estandarizar, pero sí informar sobre cuáles son las convenciones y cuáles, o sea, las convenciones generales y cuáles son las convenciones particulares. Creo que la española en particular a veces falla en esa labor y creo que hace muchas cosas bien y las cosas que hace bien tienen que ver precisamente con ese trabajo de divulgación y de estudio y difusión y las cosas que no hace tan bien y que creo que más bien hacen más daño del bien que hacen o que puedan hacer
es cuando se ponen normativas, ¿no? Cuando tratan de decirle a la gente lo que deberían o lo que no deberían hacer. Y en ese sentido creo que está muy bien que las academias existan, pero creo que su chamba tendría que ser mucho más parecida a la chamba de la lingüística, es decir, observar y divulgar y no necesariamente tratar de normar. Te digo, completamente de acuerdo contigo, Adrián Chávez, autor de este libro, Manual del Español Incorrecto. Hablas de otras, a ver si estoy diciéndolo bien, inflexiones o nacimiento de nuevas palabras, como esta que está muy de moda, amigues. Explícanos, ¿se vale, no se vale? O bueno, me vas a, vas a mandar la pregunta, ¿por qué no se valdría? ¿Qué tanto con esa palabra, Adrián? Pues lo que está pasando es que hay un grupo de hablantes, no solamente en español, sino en muchas lenguas, que están comenzando a utilizar primero un pronombre neutro, es decir, un pronombre neutro para personas, ¿no? En español, por ejemplo, tenemos un pronombre neutro que casi no utilizamos, que es más bien como un resabio de latín, que es ello y que deriva en otras palabras como esto, como lo, pero que no utilizamos para personas, lo que quiere decir que quienes están tratando de utilizar la lengua para hacer una declaración de principios políticos, para visibilizar la existencia de las personas no binarias, por ejemplo, están comenzando a utilizar pronombres, bueno, un pronombre en particular, insisto, no solo en español, sino en muchas lenguas, y eso pues ha derivado en que en el español, como tenemos que concordar el género y el número, Sí. pues eso ha derivado también en el uso de la E. eh, y bueno, en otras lenguas es un poco más fácil porque justo no hay concordancias, pero bueno, es un fenómeno que está ocurriendo y que tiene sobre todo tintes sociales y políticos. Ahora, tú hablas aquí del español Ujú, mexicano, ¿estamos de acuerdo? ujú. De repente encontramos y pones el ejemplo, canciones que vienen de España y entonces voy a ser muy, muy preciso. Hablas de Mecano, que hay una canción que, y explícanos la razón por la que utilizaste este ejemplo, donde dice, y tú respondiste que no, en una canción de Mecano. Explícanos por qué lo pones de ejemplo, Adrián Chávez. Bueno, lo utilicé sobre todo como un ejemplo de cómo, no tanto del uso, porque el uso de esa segunda persona, o sea, de la S al final de la segunda persona es muy común entre diversos grupos de hablantes y de hecho, como explico en el libro, pues tiene mucho sentido, ¿no? El resto de las conjugaciones de la segunda persona terminan en S. El hecho de que el pasado, específicamente en la conjugación del pretérito del indicativo, no termine en S, en realidad, de hecho, es un cambio deliberado que se le hizo hace algunos siglos a la lengua y por eso cuando las personas hablan español de forma intuitiva, que no pasaron, por ejemplo, por la educación básica que inhibe esa clase de cosas, eh, pues conjuga de forma intuitiva, por ejemplo, dijiste, fuiste, etcétera. Pero el ejemplo lo puse en el libro no tanto por el uso como tal, del que, insisto, hay mucha evidencia, sino más bien por el backlash que recibió Ana Torroja, por el bullying que le hicieron y que la persigue hasta la fecha por haber dicho, por haber simplemente puesto una S en una conjugación de la segunda persona, que es algo que hacemos todo el tiempo. No, yo te voy a poner otro ejemplo que no pones en el libro. No sé si has escuchado una canción, acá los chicos, los jóvenes que me están escuchando seguramente saben de qué cantante es, porque yo no recuerdo el nombre del cantante. Hay una canción que dice, sácalo para afuera. Entonces, dime, a ver, ¿es demasiado o se vale? Pues más bien hay que preguntarse qué es lo que está ocurriendo ahí. Lo que está ocurriendo es probablemente lo que ocurre muy seguido con los pleonasmos, que es un uso enfático del pleonasmo. De hecho, esta es la premisa del libro. Si aplicamos la lógica de la corrección a ciertos casos, pero no a otros, quiere decir que la lógica de la corrección no es consistente. Entonces, si decimos, no, este pleonasmo no tiene sentido porque está duplicando la idea, ¿cómo vamos a decir sácalo para afuera si afuera ya es sácalo? Pero entonces sí podemos decir cosas como le di a mi mamá un regalo cuando Ujú. a mi mamá y el pronombre le son exactamente el mismo objeto indirecto y es redundante, ¿no? Pero en ese caso no nos hace ruido, nomás porque estamos acostumbrados. De Entonces, como la acuerdo. lógica normativa aplica en unos casos, pero no aplica en otros casos, quiere decir que no es confiable, ¿no? Entonces, más bien hay que pensar qué es lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que en Sácalo para afuera, sobre todo en el contexto de la música,
pues lo que está ocurriendo es una cosa como de énfasis, como de incluso Claro. de juego con el ritmo, etcétera. Yo no conozco el ejemplo, pero seguramente va por ahí. Sí, seguramente. Y hay otra cosa bueno, otro dato que quiero preguntarte, porque hablas también de la cuestión de la corrección, de las comas, los puntos. A mí me parece de repente exagerado, pero platícanos cómo lo planteas tú en este libro que se llama Manual del Español Incorrecto, Adrián Chávez. Sí, claro, la cuestión con la puntuación y en general con la escritura es un poco distinta, es un poco, digamos, paralela a los ejemplos que pongo en el libro, porque la escritura sí tiende un poco más al conservadurismo, ¿no? Precisamente como está, pues se queda documentado, como además es un poco más fácil de controlar porque es un dispositivo artificial, o sea, la escritura no es la lengua, hay muchas lenguas que no tienen escritura y se las arreglan sin ningún problema, pero la escritura es un dispositivo, digamos, artificial para transmitir la lengua. Y en ese sentido, sí tiende más al conservadurismo porque es más fácil de controlar. Pero aún así hay cuestiones en la escritura que obedecen igualmente a la lógica contextual. Un ejemplo que pongo en el libro es el de los puntos finales, ¿no? Por ejemplo, una cosa es, no, una cosa es poner puntos finales en en un trabajo académico, por ejemplo, en donde importa la organización de ideas, etcétera. Y otra cosa es poner puntos finales, por ejemplo, en un mensaje de texto, la mensajería instantánea, porque lo que muestran los estudios es que en los mensajes de texto, como utilizamos esta escritura fragmentaria, utilizamos menos puntuación. Por lo tanto, cuando utilizamos, por ejemplo, un signo de puntuación, adquiere peso semántico. Y eso ha dado como resultado que, por ejemplo, utilizar un punto final en un mensaje de WhatsApp se lea como demasiado categórico, demasiado cortante incluso. Y entonces, respetar la regla podría dar como resultado un problema de comunicación, en este caso, algo que no pasaría en un texto académico, por ejemplo. Sí, claro, totalmente, insisto, totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay otro texto que pones aquí en el libro que incluso lo pones, lo aclaras. Línea del tiempo no oficial y no exhaustiva. Yo nada más voy a citar y voy a utilizar el término correcto, literal. Dos puntos. El primero, siglo V, 1 antes de Cristo. Según consta en tablillas escritas en sumerios, alguien se queja de que los jóvenes están destruyendo la lengua. Y me voy al último cuadro de esta línea del tiempo. 2024. Los jóvenes están destruyendo la lengua. ¿Es verdad? ¿No verdad? ¿O los jóvenes, al ser tan entrones, tan transformadores, son ellos los que realmente transforman, no nada más el español, yo imagino que todas las lenguas, Adrián Chávez? ¿Qué sucede? Sí, lo que muestra la evidencia es que tanto las mujeres como los jóvenes son los principales innovadores lingüísticos. Entonces, sí, eso es verdad. Pero por otro lado, la idea de que los jóvenes están destruyendo el idioma es un mito que nace de la falta de perspectiva histórica, ¿no? Curiosamente, todas las generaciones de jóvenes son las que ahora sí están destruyendo el idioma y las que ahora sí van a acabar con la civilización. Entonces, en realidad es un mito que tiene que ver con la idea de que de la lengua estándar en un momento determinado de la historia, que obviamente las generaciones más jóvenes empiezan a modificar, empiezan a innovar sobre ella, y eso da la impresión de que están destruyendo lo que estaba antes, pero en el fondo lo que los normativistas del presente están defendiendo son es la versión de la lengua que los normativistas del pasado odiaban en los jóvenes. Entonces, pues en realidad todas las versiones del español, todas las manifestaciones generacionales del español son igualmente válidas en el sentido de que son igualmente útiles y perfectas para el colectivo de hablantes que la utiliza. Entonces, no, es falso. Ok. Hay también en cada título de los capítulos, Adrián Chávez, autor de este libro, Manual del Español Incorrecto, donde nos ubicas muy bien, ¿no? Dices, está mal porque lo dice la academia, está mal porque se oye mal. Entonces, tú lo que propones en este libro es quitarnos un poco estas telarañas y darnos a entender como sea o cuál sería la intención, Adrián. Bueno, el índice del libro sí está diseñado en función de todos estos mitos, ¿no? Como en derribar estos mitos del está mal porque lo dice la academia, está mal porque lo dice la mayoría, está mal porque, etcétera. Pero por otro lado, más que decir como si nos entendemos está bien o está correcto, creo que lo que busca es reivindicar la lengua como algo más que una herramienta. O sea,
esta perspectiva, o sea, en principio sí, ¿no? O sea, en principio, en términos comunicativos, pues si la herramienta de comunicación funciona, pues, ¿por qué estaría mal? Pero por otro lado, lo que hace el libro y lo que he tratado de hacer con mi contenido desde hace mucho tiempo es reivindicar la idea de que la lengua no es una herramienta. O sea, sí es una herramienta, pero es mucho más que una herramienta, es un hecho cultural en sí mismo. Entonces, igual que la ropa no es nada más una herramienta para cubrirse del frío, sino que nos sirve para existir, para mostrar pertenencia, disidencia, expresión emocional, muchas otras cosas, pues la lengua funciona exactamente igual. Y así como la torcemos, por ejemplo, en la literatura, a veces la torcemos para fines identitarios, políticos, sociales, etcétera. Entonces, lo que busca el libro es más bien cuestionar esa idea de que si se entiende está bien, más bien yo preguntaría por qué tendríamos que entender la lengua como bueno o malo. Y hacia el final del libro, pues justamente también abordamos esta, como los miedos de la gente que cree que si dejamos que la lengua sea lo que es, le va a pasar algo malo, se va a destruir o se va a morir o alguna cosa así. Y de nuevo, atendiendo a la evidencia, pues nos damos cuenta de que eso no va a pasar y que más bien la defensa de la lengua suele ser un caballo de Troya para defender otros sistemas sociales. Y ahora que hablas de este caballo de Troya, en el caso de México, tú que estás, pero bien metido en la cuestión del lenguaje, me imagino que hay palabras que se ponen de moda. ¿Cuáles serían tú, desde tu perspectiva, de acuerdo a la especialidad que tienes, cuáles serían como estas palabras que ahorita están de moda en el poder? En el poder, no lo sé, o sea, creo que son, o sea, las únicas que se me ocurren ya tienen un rato, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el presidente puso muy de moda estas palabras, como por ejemplo, fifí, Sí, que renació, además era una palabra, era un arcaísmo, básicamente, al menos en viejísima. México, que tenía toda la vida sin que nadie acudiera a ella, y de pronto se volvió casi, casi que parecía un neologismo, porque de pronto Sí, todo el mundo la empezó a utilizar como si fuera una palabra nueva, pero bueno, obviamente hay un montón en el poder y en la lucha contra el poder hay un montón de palabras cargadas, ¿no? Creo que obviamente la palabra conservador, la palabra liberal, las palabras también que utilizamos, a lo mejor no desde el poder, pero sí en la discusión política, como chairo, derechairo, todas estas palabras que están como muy cargadas de un contenido no nada más semántico, sino también político y social, pues están ahí y pues así como llegan, después a lo mejor se van a ir o se van a modificar. sí, cierto, cierto. Pues qué interesante este libro Manual del Español Incorrecto contra el espejismo del buen español, escrito por Adrián Chávez, tu lingüista favorito en redes, no Chávez nada. De redes sociales, Adrián, formas de contacto, página web, todo para que la gente conozca más de estas formas tan especiales en las que nos ofreces el conocer nuestro idioma, el español, tan rico y tan hermoso. Claro que sí, muchas gracias. A mí me encuentran como arroba no Chávez nada, principalmente en TikTok y en Instagram. Y el libro lo encuentran en formato físico, pues en cualquier lugar donde vendan libros, me parece ya en todo el país, y también en formato digital y en audiolibro que también grabé yo. Y pues bueno, por ahí seguramente en mis redes estaría anunciando presentaciones y Pues muchas gracias, Adrián. Estaremos pendientes de la presentación y todo lo que hagas ya a partir de este momento, porque se nos hizo una forma muy original en la que nos explicas, pues este español que a veces no conocemos y que es importante que conozcamos todos, porque además el español que utilizamos no es español culto que luego quieren ahí medio engolar y todo el asunto, es un español normal del que todos hablan. Muy interesante el libro. Muchas gracias, Adrián Chávez. muchas gracias. Hasta luego, buen día.